Buenas tardes con todos. Yo soy Marcela Flores y hoy tenemos el gusto de recibir una persona muy importante para mí, alguien a quien admiro mucho y además es mi papá. Él es Miguel Flores, gerente general de un grupo de empresas que, que son conformadas por una agencia de aduanas, una droguería y una de logística, que junto a su esposa, mi mamá, lograron construir empresas sólidas y en crecimiento. Le damos la bienvenida a Miguel Flores. Buenas tardes, papá. Buenas tardes, Marcelito. Hoy deseo conversar contigo para saber un poquito más de tu trayectoria. Pues bien, me parece muy bien. Así que comenzamos. Claro que sí. ¿Cómo fue tu comienzo antes de tener Infinity, antes de meterte a este rubro de la logística? ¿Cómo empezaste? Bueno, yo estudié negocios internacionales. Soy licenciado, soy administrador de negocios internacionales y por supuesto me llamó la atención todas las operaciones y toda la gama de servicios que se pueden encontrar en el negocio, bueno, en el comercio internacional. Esos fueron mis inicios. En definitiva, fui ganando experiencia cuando empecé a trabajar en algunas compañías del rubro, compañías importantes, que me enseñaron y donde aprendí mucho, gran parte de lo que hoy desarrollo como empresario. Ah, mira, qué interesante. ¿Me podrías comentar si te acuerdas el nombre de esas empresas en las que trabajaste? ¿Y cómo era el día a día? ¿Era estresante? ¿Era divertido? ¿Te llevaban problemas o todo era normal? Bueno, te voy a contar que en la logística, la logística de comercio internacional, no hay un día igual al otro. No hay un día en el que no sea una aventura. No hay un día en el que no haya muchas emociones. Es muy dinámico la logística del comercio internacional. En definitiva, hay muchos problemas por resolver. Y una de las principales cosas que hacemos los que gestionamos logística de comercio internacional es precisamente resolver problemas. Resolver problemas para que nuestros clientes, los exportadores o los importadores, desarrollen la logística, desarrollen o dejen en buenas manos sus operaciones de comercio exterior. ¿A qué te refieres con comercio exterior? Pues el comercio exterior está definido en palabras sencillas entre la compra y venta de bienes o servicios de un país a otro país, ¿cierto? Por ejemplo, ¿no? El Perú importa muchas de las cosas que hoy por hoy usamos. Un ejemplo que puede saltar a simple vista es esta laptop. Esta laptop no la fabrican en Perú. Esta laptop la fabrican y sus componentes la fabrican en diversos países, mayoritariamente en Asia. Entonces, para que esta laptop esté hoy en nuestra mesa y que podamos usarla, hay operadores de comercio exterior que se encargan de la gestión del transporte internacional de estas mercancías, para que los consumidores, los usuarios, podamos adquirir bienes o servicios y podamos utilizarlo en nuestro país. Y también en la viceversa. Hay productos peruanos que se exportan, que se venden a otros países. ¿Sí? Y la mecánica más o menos es la misma. Y ahorita es más fácil, o sea, por ejemplo, tú me dices que transportar una mercadería a otro país. Ahora, hoy por hoy, 2026, ¿es más fácil que hace algunos años, así 15 años? ¿O es la misma mecánica? Yo no le llamaría que es más fácil, lo que yo diría que hay más información en donde los usuarios tienen acceso a, al mecanismo, a saber cómo funciona, ¿verdad? Pero no por eso se hace más fácil. En realidad, la logística de comercio internacional tiene sus complicaciones, tiene sus complejidades. Justamente para eso estamos nosotros los profesionales en este sector que nos encargamos de gestionar esas operaciones.
Lo que sí les te digo es que hay más información, se apertura, hay más información de mercados, hay más información de proveedores, mejor información de costos, por ejemplo, ¿no? Que por ahí antes no había. Lo que la tecnología actual nos ha mejorado un poco la vida es en utilizar otras herramientas que nos permiten agilizar un poco más nuestro trabajo, pero no deja de ser complejo. Y me imagino que no fue una decisión fácil pasar de, bueno, trabajar para alguien a pasar a ser un emprendedor y también ser una persona que se pasa todos los días ahí trabajando, pero me imagino que debe ser bacán ese rubro, pero ¿fue una decisión fácil tomarla o te tomó bastante tiempo decidirlo? Porque yo creería que sí es bastante difícil decidir eso. Bueno, la verdad es que no es una decisión fácil, sobre todo cuando lo quieres hacer responsablemente. Emprender en cualquier parte del mundo tiene riesgos, pero yo soy un convencido de que cuando haces un emprendimiento, cualquiera sea, y lo haces por la razón correcta y además preparándote para ello, es decir, estudiando para ello, adquiriendo conocimientos, adquiriendo habilidades, hacen que el camino del desarrollo y sostener una compañía sean un poco más cómodos. En efecto, eh, es una decisión difícil, pero pienso que desde el primer día que hicimos la compañía o las compañías que he tenido antes, siempre han sido por la razón correcta. Y la razón correcta es dar un servicio de calidad a nuestros clientes y que eso sostenga nuestra operación a lo largo de los años. Y ahora entrando en Infinity, ¿cómo fue la idea de tener Infinity, su nombre y a su rubro? ¿Por qué te llamó tanto la atención este rubro de importar y exportar mercancía? Mira, el rubro exacto de Infinity Logistics es precisamente ser una compañía que gestiona servicios a los exportadores o a los importadores. ¿Qué servicios? El servicio de desarrollar el transporte internacional, ¿no? Y naturalmente las cosas que eso los acompañan. Entonces, ¿por qué me dedico a esto? Como les dije, yo soy profesional en comercio exterior y mi línea de carrera, es decir, mi experiencia profesional, estuvo marcada por compañías como las que hoy tengo, ¿verdad? Sí. Entonces fue donde fueron mis inicios. Aprendí del rubro, sin embargo, después de tener una corta experiencia en empresas, decidí hacer mi primer emprendimiento en este rubro porque estaba convencido de que podía yo desarrollar un modelo de negocio que le guste a nuestros clientes, que sea aceptado y que trate de marcar la diferencia con la mayoría de empresas que existían en el mercado en ese momento, ¿no? Y, o sea, como tú dices, o sea, querías ver cómo es la experiencia y también tratar de hacer una empresa así como es Infinity, así, pero ¿la primera empresa que creaste fue Infinity o ya tenías unas antes? No, es correcto. La primera empresa que creé no fue Infinity y creo que de una u otra forma el ser empresario es algo que me ha acompañado toda la vida. He tenido emprendimientos de otro tipo, en otros rubros, en donde naturalmente por la poca experiencia me sirvieron de prueba y ensayo y error, ¿no? Para poder luego, cuando formamos Infinity, tener ya una experiencia de haber hecho cosas. Antes de tener Infinity tuve otra compañía que se llamaba Control Cargo, también del mismo rubro, pero lo tuve con unas socias y la verdad que nos fue bastante bien. Mm, bueno, tuvimos muy buen desempeño, como que también tuvimos errores en algunas decisiones que tomamos, y es parte de ser empresario, ¿no? De hacerse cargo de diferentes cosas. Mucho antes todavía, también tuve una distribuidora de abarrotes, y mi primer emprendimiento, cuando era muy, muy joven,
fue una compañía que hacía fiestas infantiles. Entonces, bueno, ¿no? Creo que el ser emprendedor es algo que siempre estuvo en mi ser, ¿no? Y, o sea, de esa empresa que me dices de tus socios, así que ya me agarró la... Tengo curiosidad de saber eso. ¿Y qué fue de esa empresa? ¿La vendiste? ¿Se fue a la quiebra? ¿O renunciaste? ¿Qué pasó con esa empresa? Ah, pues nos pasó algo muy simpático. Gracias a Dios y también a nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, tuvimos la suerte de que una compañía extranjera que estaba en expansión y que venía a abrir su sucursal en Perú, nos hizo una oferta para absorbernos. Entonces, mi socia y yo, que eran dos, y conmigo éramos tres, revisamos muy bien las condiciones de la propuesta que nos hicieron, las cuales eran muy buenas, muy buenos beneficios, y estuvimos orgullosos de que compañías extranjeras, bueno, nos vean, les guste nuestro trabajo, les guste nuestro trabajo gerencial sobre todo, y que apuesten por nosotros para conducir los caminos de su compañía. En ese trámite de que nos absorban, de ser absorbidos, una de las condiciones de ese contrato era ir cerrando nuestra primera compañía. Entonces, bueno, decidimos hacer eso y volcar nuestra experiencia en la compañía extranjera que venía a abrir Perú. Y ustedes, o sea, ¿no crees? O sea, ¿por qué le dices buena así, o sea, buena oportunidad que ellos hayan venido y se hayan fijado en ustedes y todavía que ustedes renuncien a su empresa y que todavía bueno, vayan ahí, o sea, bueno, unos beneficios, pero ¿qué pasó después de eso? Y además, ¿me podrías explicar por qué la buena, o sea, buena idea, buena noticia que me dices? Claro, lo que pasa es que en la vida empresarial se presentan oportunidades y situaciones de diversa índole y uno tiene que evaluarlas todas, ¿no? Y además, también en una empresa que tiene socios, bueno, hay decisiones que se toman considerando la democracia, ¿verdad? O sea, considerando votos mayoritarios. Entonces, para nosotros, en ese momento, esta compañía extranjera que venía, no solamente venía a abrir Perú, en realidad venía a ser una competencia de nivel global con muchísimo mayor desarrollo y presupuesto que nosotros. Entonces íbamos a tener, entre otras cosas, un competidor bastante más fuerte, bastante más robusto que la empresa que teníamos formada nosotros, que, valgan verdades, tenía 4 años en el mercado. ¿Qué pasaría, no? Si no hubiera, ¿qué hubiera pasado si no lo hubiéramos tomado? Nunca lo sabremos. Fueron decisiones que tomamos en su momento, que medimos y que valgan verdades, las posiciones a las que fuimos asignados eran las posiciones gerenciales de compañías top. Entonces, para nosotros en ese momento fue valiosísimo. En definitiva, montar una compañía o ayudar a montar una compañía de esa índole, en lo personal, significó muchísimo aprendizaje, muchísima profesionalización de todo el conocimiento que yo tenía, ¿no? Entonces ya no solamente era un emprendedor, ahora estaba gerenciando una de las compañías tops en el mundo en su filial de Perú. Entonces el conocimiento que adquirí fue muy potente, muy valioso, ¿no? Mucho de ese conocimiento lo aplico hoy en Infinity Logistics. Y, o sea, ¿cuánto tiempo te quedaste y por qué te fuiste? ¿O cómo fue la despedida de esa empresa? ¿Cuánto tiempo te quedaste? ¿Y cómo fue? O sea, ¿era tranquilo? No era de muchas como que, no sé, o sea, muchas, para llamarlo así, muchas peleas, así, que
que hace esto, que hace el otro, y tenías así personas que no te caían bien. No, 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 por el O, contrario, por el contrario. La experiencia fue muy positiva. Eh, es como manejar multiplicado por 100 las operaciones que ya manejábamos nosotros en nuestra propia compañía. El volumen a nivel operativo fue tremendo, fue muy grande para lo que nosotros manejábamos. No te quiero decir con esto que no lo pudimos manejar, lo que te quiero decir es el volumen al que no estábamos acostumbrados y al que tuvimos que adaptarnos para poder sostener esa empresa y naturalmente fuimos convocando más personas, tuvimos la oportunidad de traer talento a que se sume a la compañía y que pueda cumplir con los estándares internacionales que ahora nos exigían manejar. Este, como te dije hace un rato, la logística internacional es un mundo bastante caótico, bastante, es como una ruleta rusa, subes, bajas, o sea, es bastante desgaste, bastante movido, bastante eh, dinámica este rubro, pero justamente por eso es que muchos de los profesionales que estamos en este sector estamos acostumbrados a ese dinamismo, a ese estrés, si quieres llamarlo así, pero en realidad yo disfruto lo que hago. Entonces, ya el trabajo como tal no se vuelve menos pesado porque puedo desarrollar y atender operaciones de gran volumen o de gran magnitud hoy por hoy, ¿verdad? claro, y ahora, hoy por hoy, en Infinity, o sea, si viniera esa empresa así como vino así, Uh -huh. ¿sería una competencia así fuerte para ustedes o podrían nivelarlo? Y si les dijeran la misma propuesta ahorita como están, ¿qué harían? O sea, si fueran, ya ahora tendrían, no sé cuántos años. Ya, imaginemos que ya tienen los mismos 10 años y Uh -huh. todo, y les vendrían a decir eso, pero ahora tú ya no tienes socios, entonces, ¿qué dirías? Bueno, para empezar que cuando formé Infinity Logistics, yo ya naturalmente me había retirado de la compañía anterior. Y la razón por la que me retiro es porque creo que una fuerte razón es que yo llevaba en mis venas las ganas de ser independiente, de ser empresario, ¿no? Entonces, creo que el ciclo de aprendizaje fue bastante dinámico, creo que le saqué el jugo al aprendizaje, pero naturalmente yo quería volver a sostener mi propia idea, mi propio diseño de compañía. Entonces ahora formé Infinity Logistics con bases bastante sólidas. Hoy por hoy, después de estos 10 años que ya tiene Infinity, podría decirte con tranquilidad que hoy por hoy, no sé, tal vez tendría que escuchar alguna propuesta fuerte como esa y escucharla, porque como te decía, en la vida empresarial nunca nada está cerrado, pero los requisitos tal vez serían diferentes, la propuesta tal vez sería diferente, porque lo que hemos venido formando o el diseño de empresas que vengo trabajando desde hace unos 4 o 5 años atrás, nos hacen mirar el futuro empresarial propio como una empresa peruana en expansión, ya no como una empresa peruana que es fácil de comprar, por el contrario, somos nosotros ahora los que queremos salir al mercado a ver qué empresa adquirimos o qué rubro entramos o en qué país podemos poner nuestras otras banderas, porque como sabes tenemos Infinity Logistics en Estados Unidos y desde hace unos meses atrás tenemos una oficina comercial en China que se llama Infinity Logistics China, ¿no? Entonces, esto que te acabo de decir es algo que no es usual. Normalmente las empresas extranjeras vienen a Perú y nosotros estamos yendo contracorriente, estamos invirtiendo en otros países. Y si tuvieran una pelea así como ya, él es tu competencia, esa empresa es tu competencia y tú también, o sea, los dos son competencia, ¿cuál crees que ganaría? O sea, ¿cuál crees que ganaría más clientes y el que rompería el mercado más que la otra? Mm, mira, no estoy seguro porque la segmentación de clientes hoy responde a otra pregunta más compleja que la que acabas de hacer. Yo pienso que
El mercado no está solamente definido por quién tiene más clientes, sino por quién aporta más valor a los clientes y quién recibe mayor valor de los clientes, ¿no? En forma de retribución, en forma de pago. Entonces, hay diversas categorías en las que se compite. Entonces, bajo ese escenario, nosotros estamos yendo por el camino correcto y si entra un competidor como que ya hay en el Perú, competidores así de esa magnitud, de ese tamaño, nosotros cada año que pasa, cada mes que pasa, nos hacemos mucho más sólidos y podemos tranquilamente competir con empresas transnacionales. Ya lo hacemos ahora, ya ganamos mercado con empresas transnacionales, pero estamos yendo a nuestro ritmo, a nuestros pasos, pasos sólidos, pero avanzando constantemente. Porque, o sea, el inicio de seguro que los primeros meses o el primer año, sí, es más difícil, ¿verdad? O sea, ahora puedes sostenerlo y así, pero cuando recién comenzaba, de seguro era bastante difícil sostener la empresa porque dependía de, por ejemplo, no sé, quizás dos, tres clientes y si uno se va, media empresa se derrumba o algo así debe haber sido, ¿no? Sí, por supuesto, todos los inicios son complicados, en todos los inicios hay bastante ilusión, bastantes ganas. Naturalmente el mercado no siempre responde como uno quisiera, como el plan soñado, ¿no? No funciona así. Entonces, una de las principales cosas que hay que tener cuando alguien empieza un emprendimiento es mucha paciencia, mucha perseverancia y estar totalmente seguro y convencido de que tu propuesta es buena. En el camino tendrás que hacer correcciones a tu propuesta, por supuesto. Hay que pensar que hay alguien que también está haciendo, también tiene las mismas ganas que uno de poder ser empresario, por supuesto, ¿no? Pero cuando tú estás convencido, cuando tu propuesta es buena, cuando ya la testeaste, sabes que está bien, hay que tener paciencia porque las cosas de alguna manera van a terminar llegando si es que haces el trabajo correcto y constante. Y a nivel personal, ¿cómo fue esa etapa o sea, del inicio a la mitad de Infinity? ¿Tuviste como que pensando de qué pasaría si no me hubiera ido? Ahorita, ¿qué sería si seguirías estando en esa empresa o qué sería si no hubieras renunciado a esa? Honestamente, no sé qué seríamos, pero lo que sí sé es que decisión que se toma de forma consciente, decisión que se toma de forma responsable y el resto y en el pasado queda y no hay marcha atrás. Desde el momento que decidí ser empresario, no había marcha atrás, no había una decisión, no era un voy a probar. Yo estaba convencido de que nuestra propuesta es buena, estaba convencido de que, además la había probado, estaba convencido de que poco a poco iríamos creciendo. Yo le llamo paso a paso, no le llamo poco a poco. Estaba convencido de que paso a paso iríamos creciendo, los clientes iban a confiar y les iba a gustar nuestra propuesta. Así que era cuestión de mantener la propuesta, ser perseverante y pues no hay marcha atrás. Lo que decidimos en algún momento no tengo cómo saber qué hubiera resultado y tampoco me causa nostalgia, solo simplemente estoy convencido de lo que hacemos y a dónde queremos llegar. Y o sea, el tema del estudio, ¿cómo tuviste bastante sacrificio, ¿verdad? Porque yo creo que para lo que hoy eres, para lo que hoy sabes y para manejar tantas cosas al mismo tiempo, así, al día a día te van llamadas, reuniones, y para saber todo lo que sabes hoy, debiste aprender bastante. Fue un sacrificio, por ejemplo, no ir a fiestas, así, por ejemplo, ¿ya? No ir a conciertos, no salir a divertirte, pasar más horas trabajando que las que duermes. ¿Eso fue un sacrificio para poder ser hoy lo que eres? ¿O no fue un sacrificio? ¿O es parte de lo que se tiene que hacer? No fue un sacrificio. En definitiva, eh, desde un inicio estuve convencido de, cuando descubrí lo que quería hacer en la vida, estuve convencido de que
todas esas son herramientas. Entonces, mientras hay colegas, compañeros que por ahí se la pasaba más de fiesta en fiesta, yo me la pasaba preparando porque esa preparación iba a hacer que gane ventaja sobre mi competidor, sobre ese colega o ese compañero que quizás más adelante podría ser un competidor. Eso pasa cuando tienes 20 años, cuando tienes 25, cuando tienes 40, cuando tienes 60. O sea, siempre la preparación va a vencer de alguna manera solamente al talento, ¿no? Yo puedo ser un buen vendedor, pero si no sigo con la preparación, no sigo un trabajo, una rutina disciplinada, entonces lo que va a pasar es que alguien me va a ganar. Entonces, competencia hay en todos lados, hay que respetar a la competencia. Y respetar a la competencia no significa tenerle miedo, respetar a la competencia significa que yo tengo que hacer mi trabajo, de estar más preparado todo el tiempo que pueda en diferentes actividades, en diferentes habilidades. Hoy por hoy, con la tecnología que está avanzando más rápido de lo que uno puede aprender, tenemos que aprender a delegar funciones que nos permitan a nosotros estar a la vanguardia, a seguir el ritmo de la tecnología, y eso implica aprender. Pero si ese aprendizaje nos da desarrollo, entonces no es un sacrificio, es algo que hay que hacer. Y cuando tú desarrollas esto, puedes a la par balancear tu vida. No todo el día se está trabajando. Hay micro y mini momentos en los que uno puede relajarse, divertirse, ¿no? La vida de la persona que decide ser emprendedor o ser empresario cambia, su agenda cambia. Por ejemplo, yo puedo irme de vacaciones, pero es muy probable que en esas vacaciones termine teniendo una reunión de trabajo que dure 30 minutos. Es posible que conozca a un posible cliente en el aeropuerto, en un hotel, en una cena. Entonces, no es un sacrificio, ¿no? Son solamente momentos que uno tiene que valorar porque la competencia o el mercado está avanzando, se está profesionalizando y uno tiene que ir a la par. Así que no, nunca lo vi como un sacrificio. Y también hoy por hoy sabemos que no es solo Infinity, también hay la agencia de aduanas y SL Trading, pero SL Trading iba a ser un acompañante de, de Infinity. Se creó para la misma función porque ahora es una droguería. Y yo digo, o sea, porque tienes una agencia de aduanas que se trata de nacionalizar productos y así, que tiene que ver algo con lo de Infinity, pero una droguería también, bueno, se importan los productos, así, pero una droguería es más de medicinas, así. Entonces, fue creada para el mismo rubro, algo lo cambió. ¿Tuviste alguna oportunidad de medio que tuviste ya, tengo esta oportunidad, entonces, como estoy por formar esta empresa, mejor la tomo ahorita? Uh -huh. Y en unos años, por ejemplo, en 10 años, ¿cuál sería o sea, cuál sería mejor, o sea, cuál rendiría más, Infinity o ISL Trading? Bueno, resulta que hace algunos años atrás decidimos que nuestro modelo de negocio sea multicompañías. Quiere decir tener otras compañías que formen parte del grupo, ¿de acuerdo? Lo que sí tomamos en consideración es que nada de lo que hagamos esté fuera de lo que tenga que ver o que algo tenga que ver con negocios internacionales, que sea importación, exportación, servicios o algo por el estilo. Entonces, ¿por qué? Porque para que no me aleje de mi rama principal. Pero el hecho de ser multicompañías nos hace pensar también que es posible que nosotros tengamos inversiones en otros rubros, ¿sí? Vuelvo te digo, hace un momento que es importante que uno aprenda más cosas y una de las cosas que hice mi tarea en aprender es justamente de la administración financiera, ¿sí? Pero bueno, entonces ILS Trading inicialmente iba a tener otra función, ¿de acuerdo? Pero resulta que cuando se formó me vi en la necesidad o decidí invertir en el rubro farmacéutico. Entonces, este,
bueno, ya tenía una empresa que había formado algunos meses atrás, que recién le iba a dar el uso, entonces para no tener que pasar por todo ese proceso de volver a armar una compañía, decidí utilizar el nombre de ILS Trading, que para que, como noticia, a partir de mañana, ILS Trading se va a llamar ahora ILS Pharma. Para que el nombre esté más relacionado a temas farmacéuticos. Pero Ah, valgan verdades, ILS Pharma es una compañía que importa medicamentos con nuestras propias marcas, las mismas que ya están en el mercado nacional, que ya se venden en farmacias del Perú. Y decidimos invertir en el rubro farmacéutico porque es un rubro importante, porque es un rubro que pensamos que, bueno, es obvio que es un rubro que no va a desaparecer nunca. Mientras haya gente que necesite medicamentos, hay oportunidad de comercializar medicamentos. Una de nuestras propuestas de valor es traer medicamentos de calidad, medicamentos de empresas, de fabricantes que estén correctamente autorizados por el Estado peruano, por DGMIT, y que les sirva a los pacientes para una, digamos, dosis efectiva, ¿no? y, o sea, es una farmacia, así como, por ejemplo, una tienda y ahí te llegan los productos y así, o él crea los productos, las marcas de los productos, así. Y también, ¿por qué? O sea, si ya ibas a hacer o sea, una empresa, ¿por qué tuviste que cambiar el rubro? Ok, ILS Pharma no es una farmacia. ILS Pharma es una compañía que manda a fabricar nuestros medicamentos con nuestras propias marcas y se lo vendemos acá. Tampoco se lo vendemos a farmacias, se lo vendemos a otras compañías que son distribuidores y estos distribuidores hacen llegar nuestros productos a diversos rincones del país. No vendemos nosotros a farmacias ni a personas directamente. Así también, así también, este, esa ILS Trading, o para tal caso ese rubro, fue después manejado por, digamos, por otra marca, ¿no? Por otra marca, bueno, que lo maneja ahora, ¿no? Pero lo más importante de esta historia es que ILS Pharma va a seguir avanzando con el registro de más medicamentos para beneficio pues, de tantos pacientes peruanos que puedan necesitar. Y hace algunos días que cuando estábamos hablando, así, me comentabas algo del COVID-19, que ahí fue donde cambió todo el rubro de ISL Trading, porque no creo que, o sea, a base de lo que me contabas la vez pasada, de que, o sea, solo porque, bueno, la farmacia debe ser algo que siempre se va a vender, entonces ya, porque tengo esa idea ahora, así, ya. Creo que tuvo que ver algo el COVID-19, como me comentabas antes, ¿no? Bueno, sí, yo creo que hay una actividad importante que cambia la figura entre ser un negociante, un comerciante y alguien que hace una empresa. Nosotros cuando decidimos hacer ILS Trading era para atender un segmento específico de compras internacionales, pero lo utilizamos el RUC para poder hacer la droguería y no quisimos quedarnos solamente con comercializar uno que otro medicamento, decidimos crear nuestra propia línea, nuestra propia marca, nuestra propia línea de marcas. Sin embargo, tienes razón, en el COVID, en el momento del COVID-19 tuvimos un papel, como todas las compañías que vendían medicamentos, tuvimos un papel bastante importante en la obtención de los medicamentos para la atención de pacientes. Me puedo dar el lujo, me puedo dar la satisfacción personal, porque esto no lo cuento así nomás, de que cuando he conocido personas que fueron infectadas, puedo decir con gratitud que pudimos nosotros abastecerle de medicamentos y a muchas personas les salvamos la vida, porque la tasa de mortalidad era bien alta. Entonces hemos conocido personas que no tenían acceso a los medicamentos y nosotros sí.
Entonces, cuando nos enterábamos de que había un familiar, un conocido o alguien que esté pasando por esto y nosotros teníamos la posibilidad de conseguir los medicamentos, pues sencillamente se los mandábamos y, y por ahí, como te digo, una que otra persona le salvamos la vida. Y vendías mascarillas, ¿no? Porque todo el mundo sabe así, creo. Pero, o sea, se las vendías así, por ejemplo, ya estoy, no sé, trabajando así, y me mandan un mensaje ya mi, no sé, mi abuela se enfermó ya, y entonces le voy a mandar. O le mandabas también, aparte de eso, también le mandabas a así a personas que lo transportas por todo el Perú, haciendo, porque o si no sería muy pequeño el círculo de personas o les recibirían ese producto. Ujú. Bueno, nosotros siempre hemos tenido, o sea, siempre hemos estado en el segmento de, del B2B. En realidad se le conoce como le vendemos a otras empresas y estas otras empresas hacen llegar nuestros productos a clientes finales, ¿no? Nosotros no tenemos el alcance, tampoco queremos ir por ese lado de ir al cliente final. Nuestros clientes son otras empresas o distribuidoras a las que le vendemos en volumen y ellos venden a los clientes finales. Siempre ha sido así nuestra propuesta de negocio. Infinity, tuvo también éxito en el COVID-19 o no, o sea, se paró, o sea, mientras ISL Trading subía, Infinity bajaba. ¿Y cómo mantuviste o sea, cómo mantuviste esas dos empresas que una necesitaba más, estaba gritando, necesito más, y la otra estaba suplicando que necesita clientes? Bueno, en ¿Cómo? realidad en el COVID-19 las empresas de logística jugamos un papel importante porque teníamos que trasladar y conseguir espacios, reservas, tanto por vía aérea como por vía marítima para poder trasladar los productos que se consumían en ese momento, que en su mayoría eran mascarillas, concentradores, termómetros y que eran necesarios en nuestro país. Entonces, sobre todo los concentradores y los balones de oxígeno. Entonces, compañías como la nuestra felizmente tuvimos movimiento, nunca dejamos de operar porque teníamos que ayudar a trasladar esas mercancías, ¿verdad? Entonces, felizmente, creo que solamente cerca de un mes, un poco las operaciones se congelaron un poco porque era una incertidumbre para todo el país inclusive, o para toda la región, pero después cuando la enfermedad empezó a brotar acá, era necesario traer tantos medicamentos como los dispositivos que te menciono. Así que en realidad, por el contrario, tuvimos bastante trabajo. Finalizando un poquito con ISL Trading y entrando más a la agencia de aduanas, o sea, ¿qué hace la agencia de aduanas? Porque, o sea, sé un poquito que nacionaliza y así, pero, o sea, no es una como que, por ejemplo, Infinity y acá la agencia de aduanas, y no es que, o sea, no, yo creería que sería como una misma empresa que solo tiene dos áreas diferentes que se apoyan entre sí o cumple su rol esa, y no es que trabajan a la par o así. Bueno, en realidad son dos compañías con roles diferentes. Infinity Logistics es una compañía de logística internacional. Voy a ponerlo en términos sencillos, lo que nos encargamos es de gestionar el traslado, el transporte internacional, ¿cierto? Es decir, Infinity Logistics traslada, pero la agencia de aduanas lo que hace es representar a los clientes ante la aduana precisamente para hacer la operación de nacionalización. Entonces son dos compañías que tienen su propia labor, pero se complementan, ¿sí? Entonces, Infinity Logistics, agencia de aduanas, es un servicio complementario y obligatorio según el Estado peruano. Entonces, es necesario que exista. Antes de que exista Infinity Logistics, agencia de aduanas, nosotros contratábamos los servicios de otra empresa para que nacionalice las cargas de nuestros clientes. Sin embargo, desde el año pasado, nosotros mismos hemos cerrado el círculo y es atendido por nuestro propio personal, pero como te digo, son empresas distintas,
pero es nuestro propio personal, nuestro propio ADN en servicio, ¿no? En atención, en rapidez, en calidad de servicio, como te digo, pero son empresas que se complementan. Y, o sea, poniéndole un poquito más al tema, o sea, eh, la agencia de aduanas o sea, solo le vende Infinity, o sea, la nacionalización y todo lo que me cuentas, o le vende también a cualquiera y también Infinity, pues, o solo es Bueno, exclusiva para si Infinity. entiendo la pregunta, todas las empresas tienen etapas y la empresa de la agencia, la etapa en la que está la agencia de aduana implica que tiene como cliente principal a Infinity Logistics, la agencia de carga. Sin embargo, ya desde hace un par de meses se han incorporado nuevos clientes, pero para poner la frase correcta es que ninguno de los dos atiende a cualquier cliente. Los clientes que tenemos tienen un filtro, es decir, tienen una característica para que pueda ser atendido por nosotros. No atendemos a cualquiera porque eso sería muy desordenado, ¿no? Si el cliente cumple con las características que queremos, entonces nuestro servicio sí puede ser para ellos. Conforme pasen los meses y los años, van a haber más clientes que cumplan con esa característica y la agencia ahora también irá moldeando su forma de atraer clientes para que para que haya más apertura de mercado para nosotros. ¿Y qué es cuál es el requisito para que entre un cliente? Porque yo creería que, bueno, un cliente ya, pues, o sea, para tener un cliente más ganancia, por mi lado y por mi punto de vista, mejor sería vender a todos los que quieran, pero obvio, también revisando que tengan o sea, que no estafen, que no estafen más que todo y también que no te tiren, o sea, que no te mande así como ya manchaste tu empresa, tu nombre, así, porque estás con este cliente y por eso, porque le vendiste a él, ya entonces manchaste tu nombre más o menos así, ¿no? ¿Cuál es el requisito? Bueno, acabas de decir algo importante. Nosotros tenemos una reputación que cuidar. No solamente por reputación, porque nos interesa, sino porque además Infinity Logistics como marca tiene certificaciones internacionales. Entonces, no puedo jugarme esa reputación con cualquier cliente. Entonces, bajo ese escenario, por ejemplo, uno de los requisitos es que el cliente sea ordenado, que el cliente sea de ciertas industrias, ¿no? Eh, que el cliente, que nosotros sepamos que tiene áreas definidas de logística para que nuestra comunicación con ellos sea en el mismo idioma, vamos a llamarlo así. Que nosotros sepamos que el cliente tiene una trayectoria de comportamiento ante la aduana que nosotros nos permita poder desarrollar también el servicio que tienen y sin temor justamente a que haya estafas, a que no haya algo transparente, a que haya algo escondido, a que bajen precios sus facturas. No estamos en ese sector. Nosotros estamos, nuestro cliente preferido normalmente son los clientes del sector industrial que se portan justamente como nosotros queremos y como nosotros podemos atender. Y, o sea, ¿cómo fue la idea de, o sea, tener un grupo de empresas y no solo uno, así como, ya, tengo Infinity y para no estar así loco con una cosa y otra cosa, ya, solo me voy a centrar en Infinity para que una empresa sea la mejor y poder ponerle más atención a eso. Y en vez de lo que estás haciendo ahora de esparcerte un poco entre empresas y así. Y creo que más adelante vas a tener más, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Bueno, como te dije hace un rato, parte de un diseño empresarial que preparé hace como 4 años más o menos, en donde diseñé el desarrollo
para el desarrollo empresarial que hoy tengo, que hoy estoy trabajando y que, como bien dices, va a terminar con algunas otras compañías más. Y todo parte porque, vuelvo y digo, hay que aprender ciertas habilidades, entre ellas la financiera. Entonces, eh, bueno, estoy persiguiendo mi propio diseño, ¿no? Estoy persiguiendo mi propio diseño. Y también trabajo mucho con los líderes, ¿no? Hay una cuota importante de liderazgo en esto, que no solamente la compañía quede en uno, creo que la labor que hacemos tiene que trascender más allá de Miguel Flores, ¿no? Hay personas que hoy, desde hace unos años atrás, estamos formando y estamos trabajando en ellos para que sean nuestros próximos líderes aquí en esta compañía y en los diversos eh, emprendimientos o diversos rubros en el que vayamos a intervenir, tiene que ser personas con un perfil, y mucho mejor si ese perfil ha sido desarrollado acá. Así entiende muy bien lo que buscamos y la persona se desarrolla, crece con nosotros, desarrolla su talento acá y pues va avanzando también junto con nosotros, ¿no? ¿Y cómo te sientes del equipo que hoy tienes? O sea, ¿cómo te sientes de ver tanta gente que viene hoy a estar en Infinity que un día como hoy fue un grupo de dos, tres personas? Mm, Bueno, pienso que la cantidad de personas no, bueno, es un número nada más. Podríamos ser muchos más o podríamos ser menos, pero va a ir avanzando en cuanto a las empresas, a cuanto a los negocios vayan creciendo. Sin embargo, te podría decir que me siento bastante orgulloso del equipo que tengo, también siento bastante responsabilidad por ellos, pero sobre todo admiración porque acá hay muchos chicos que son profesionales, que se están graduando mientras están trabajando aquí. Y eso me llena de orgullo. Y en todo este camino hubo, o sea, aparte de esa competencia en ese momento, ¿tuviste una competencia así como fuerte, así como de esas que tú dices, "Ay, no, no sé si voy a seguir con éxito"? Bueno, eso siempre hay. Competencia hay de todo tamaño, pero yo creo que yo soy un convencido de que uno tiene que luchar las peleas que puede ganar, pero también no puede magnificar más de la cuenta a un competidor más grande, sino que tienes que hacerte esta pregunta. ¿Cómo puedo hacer para, digamos, estar a la altura de esa competencia? Y si haces esa pregunta de esa forma, pones a trabajar tu mente. No te pones un bloqueo, no te bloqueas diciendo no puedo, sino por el contrario, ahora te pones a trabajar y te pones a pensar. Si encuentras la respuesta, vas a empezar a trabajar en ese diseño y en algún momento puede darse que estés a la altura, porque eso es lo que vas a buscar, que estés a estar a la altura de ese competidor o de ese cliente o de ese prospecto. Y como vuelvo y digo, si haces el trabajo correcto, se te va a dar la oportunidad. Y tuviste o sea, alguien te dijo así como, oye, ¿qué estás pensando? ¿Cómo vas a crear un grupo de empresas? ¿Cómo vas a tener éxito en el mercado? Ujú. ¿Qué dices? No, no, no vas a poder. ¿Y cuál fue tu reacción? O sea, cómo te sentiste? ¿Te dio cólera? ¿Hiciste? No. No, 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 yo creo que, bueno, eso siempre hay, siempre va a haber, no te digo que haya personas en mi entorno que no me deseen el bienestar, pero siempre puede haber personas en cualquier instancia que, de repente no confían en uno, ¿no? Pero cuando uno está convencido de lo que hace, lo que tienes que pensar es qué personas te están diciendo, dando ese mensaje, ¿no? Yo creo que cuando te juntas, esto es algo cierto, cuando te juntas con personas que tienen visión y tienen proyección
y han logrado mejores cosas que tú, te vas a encontrar con que la comunicación es más bien de prosperidad. Pero cuando hay personas que no han logrado nada y más bien piensas que está mal, piensas que tu idea no sirve o que no te tiran de loco a veces, te tienes que poner a pensar qué tipo de persona te está diciendo eso. Pero aún así, el que tiene que creer primero en su idea es uno mismo. Y tienes que testearla, tienes que validar si estás en lo correcto, puedes juntarte con personas que ya lo hayan hecho, siempre mirar hacia arriba y que vas a encontrar muy buenos ejemplos para que logres lo que quieres. Y en esos momentos así como de rabia, así de alguien importante te está diciendo que no puedes, o en momentos que no te sale, que no vendes nada, que metiste de todo, hiciste de todo para ser el número uno y no pasa. ¿Qué te apoyó a seguir adelante, a ser el mejor? Bueno, es un conjunto de varias cosas. La perseverancia, la disciplina, saber que quiero lograr mis metas, porque no todos los meses y no todos los días son iguales. Y dicen que a los mejores guerreros se les ve en las batallas más difíciles. Entonces, paciencia, las noticias no siempre son buenas, pero puedes volver a replantear la meta que te has puesto o el diseño o la estrategia. Ahora ya no, como dice, ya no funcionó con la derecha, ahora vamos con la izquierda. Tienes que volver a replantear tu estrategia, ¿no? Algo de repente no estuvo bien. O de repente no era tu momento también. Y hay que aceptar cuando no es el momento de uno y hay que tener paciencia que las cosas van a llegar. ¿Y me podrías dar un ejemplo así como en un momento que pasó eso? Wow, vivimos eso constantemente, ¿no? Vivimos, como te decía, todos los meses no son iguales, ¿no? Este, pero, por ejemplo, alguna vez un cliente nos estafó y fue un importe bastante considerable, pero después de un poco la rabia del momento, uno mantiene la calma y dice, pues, bueno, hay que aprender de esto, esto deja una lección, hay como a veces se dice, secarse las lágrimas, ¿no? Ujú. Pasa la rabia, pasa el momento y continuar, mirar hacia adelante y ahora más fortalecidos porque ya no nos van a volver a hacer lo mismo y mirar hacia adelante, seguir trabajando. Mientras uno tenga salud, yo creo que muchas cosas se pueden lograr. Y si mirar atrás de algún error que hayas tenido, ¿cuál sería una enseñanza? ¿Me podrías dar un ejemplo En de de- lo que más pase? sí, claro, en definitiva he tenido muchos errores de diverso, digamos, de diverso tipo, de diversa magnitud también, ¿no? Alguna vez me he equivocado en una inversión, me he equivocado en alguna compra, ¿no? Pero nada de esto ha hecho que yo deje mi visión más grande, ¿no? En la vida empresarial no es una curva perfecta o una perpendicular perfecta, no, ¿no? Es, tiene altas y bajas, altas y bajas, altas y bajas. Así que hay que tener paciencia y aprender. Y ahora una pregunta más personal, ¿no? O sea, ¿qué le dirías a tu yo del pasado de los 20 años? ¿Y qué consejo le darías a un novato que quiere emprender en este rubro? ¿Qué consejo le darías? Mira, ¿qué le diría a mi yo de 20 años? Yo le diría, pues, sigue lo que estás haciendo, está correcto, estás haciendo los pasos adecuados,
y tal vez, solo tal vez, apriete el acelerador un poquito más. Pero aún así, escogí hacer los pasos correctos, ¿no? Eh, este, mm, Creo haber hecho muchas cosas en su momento de forma correcta, o decisiones correctas en el momento adecuado, es lo que quiero decirte, ¿Y ¿no? qué repetirías? O sea, ¿qué harías más? ¿Qué no harías? ¿Y qué nuevo harías que ahorita te estuvieras lamentando? Pues yo lo que por ahí, yo no hubiera pospuesto, por ejemplo, los estudios universitarios, porque yo pospuse y de ahí continué, pero me hubiese gustado hacerlo muy seguido. Inmediatamente me refiero después de salir de ADEX, que es donde yo estudié, porque después la demanda de energía es mayor. Pero después de eso, creo que he hecho muchas cosas en el momento correcto. Y finalmente, ¿qué te gustaría compartirles a mis compañeros del quinto B, de mi salón, de la Victoria, mis compañeros? ¿Qué mensaje les darían? ¿Qué mensaje les darías para su vida diaria, así? Y para lo que se dediquen en su vida. Lo principal es que sean felices con la decisión que tomen o lo que quieran hacer en la vida. Pero junto con eso, creo que yo les diría que hoy por hoy tienen la facilidad de poder capacitarse mucho más rápido que antes, mucho más accesible la información y que para cada actividad que uno quiera hacer, deben capacitarse. Eso les va a cortar muchísimo. Deben aprender idiomas de todas maneras, pero sobre todo, como te decía, disfrutar lo que se hace. No hay nada más horrible que uno no le guste lo que está haciendo. Es ahí cuando uno ve las cosas como sacrificio, como esfuerzo, cuando uno de cierta forma disfruta lo que hace, entonces lo miras con otra, bueno, ¿no? Digamos, con otra mirada, con otro foco. Es todo muy interesante lo que nos cuentas. Muchas gracias por tu tiempo, por tus historias, por tus anécdotas. Ha estado muy divertido escucharte. Adiós, hasta la próxima y que tengas un buen día. Muchas gracias, Y a Marcelita. todos, muchas gracias por escucharnos y por estar todo este rato aprendiendo de nosotros. Hasta la próxima. Chao.